Buenas noches, amadas hermanas. Sean todas bienvenidas en esta noche a nuestra comunión, en donde vamos a ver la crónica número 20, titulada La crónica número 20, amadas hermanas, lleva por nombre Hablar con sabiduría. Realmente es precioso cuando nosotras como mujeres virtuosas que estamos siendo preparadas, venimos a la presencia del Señor con el propósito de ser edificadas. Entonces, el Señor en esta noche desea que nosotras podamos ser esas mujeres que sean edificadas. Entonces, el hablar con sabiduría es una ciencia. Es realmente colocar. Ustedes me escuchan, hermanas. Sí, amén. 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 Bueno, gloria a Dios. Entonces, hermana, les decía que hablar con sabiduría es una ciencia y que realmente nosotras necesitamos aprender. Hoy vamos a ver cómo Dios desea que nuestro hablar sea con mucha sabiduría, que nosotras podamos usar palabras tiernas, palabras dulces para con nuestras familias, para con nuestros hermanos y aún para con las personas que nos rodean. Entonces, para esto, yo quiero invitar a nuestra hermana Erly González, quien nos va a compartir lo relacionado con el tema que hoy nos ocupa. Adelante, mi hermana Erly. Amén, hermana, bienvenida a nuestra comunión de esta noche. Sean muy bienvenidas y gracias le damos al Señor por esta crónica, Hablar con sabiduría. Gracias al Señor podemos compartir hoy en 1 Samuel 25, del 32 al 35. Hoy, gracias al Señor por esta crónica y yo le voy a leer. Gracias, Señor Jesús, bendice tu palabra en esta noche. Que todas mis hermanas sean bienvenidas al oír la voz de tu palabra en esta noche. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrase. Y bendito sea tu razonamiento, bendito a tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerme mal, que si no me hubiera dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana, no lo hubiera quedado con vida Nabal, ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa y mira que sí que he oído tu voz y te he tenido respeto. Aleluya, gloria al Señor. Hermana, hoy podemos ver que nosotros tenemos que hablar con sabiduría, inspiración que proviene del Señor. Es uno de los atributos de la mujer virtuosa. Gracias al Señor que estas mujeres virtuosas ya somos nosotras las que estamos aquí en esta noche, porque el Señor nos necesita para el avance de su obra. Encontramos en esta mujer llamada Abigail, que sabiamente usó su hablar asertivo de principios y virtudes divinas para salvar a los hombres de su casa. Hermanas preciosas, ¿no les da alegría esta bendición? Aleluya, gloria al Señor. Qué bendición tan grande hoy podemos tener, que nosotras hoy el Señor nos ha elegido para ser estas mujeres que hablemos con sabiduría. Señor dice que nosotros hoy, mira todo lo que hizo David, esa actitud hizo que el rey David, hermano, la alabara a esta mujer, Abigail. Su corazón fue conquistado. Dice: y bendito sea tu razonamiento, bendita tú que me has estorbado hoy de irme a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Oh Señor Jesús, aleluya por esta mujer virtuosa, hermana, llena de sabiduría. Cómo cautivó el corazón de este rey. Esta mujer, cómo conquistó este rey
al punto de tomarla como esposa. Gloria al Señor. Hermana linda, preciosa, esta palabra es para nosotras hoy. Que nosotras cada día avancemos. Este hablar divino, este hablar precioso, que nuestro hablar cada día más precioso sea un hablar ungido, un hablar lleno de autoridad, lleno de dulzura, lleno de amor, lleno un hablar que venga lleno del frescor del Espíritu, que nosotros en vez de estar hablando, oyamos la voz del Espíritu, que habla a través de nosotras, que antes que nosotras pronunciemos palabras, oh Señor Jesús, antes que la digamos, el Espíritu Santo santifique nuestro hablar para que esta palabra sea edificante para el avance de muchas personas. Porque, hermana, ¿cuántas veces nosotros hemos tomado nuestra boca para hablar cosas negativas? A nuestros hijos no podemos hablarle cosas negativas. No, hermana, siempre tenemos que hablar con sabiduría, porque el Señor es el que puede entender todas las cosas. Y se escucha más, puede comprender mejor la necesidad de la persona. Cuando las personas, hermanas, escuchan el hablar divino del Señor, ellas pueden entender que el Señor es el que habla a través de nosotros. Nosotros debemos escuchar primero a la persona y después conectar el oído al Espíritu para poder responder sus necesidades. No precipitarnos de hablar y hablar y hablar. No. Tenemos que ejercitar nuestro oído y nuestra lengua, atarla un rato, oh Señor Jesús, para poder nosotros ayudar las necesidades de la persona que se acerca a saber escuchar, hermana, para poder responder. De confianza, que las personas no tengan confianza para contarnos nuestras necesidades. Eso es lo que nosotros necesitamos hablar con la misma vida del Señor. Esta vida es la que nos da la sabiduría para poder ayudar a las otras personas en cualquiera que tengan nuestras necesidades, a nuestros hijos, en nuestro hogar, en nuestros vecinos, hermanas. A veces muchas personas quisieran acercarse a tal hermano y dicen, ay no, yo no me puedo aceptar a este hermano, porque ay, no sé, ¿por qué, hermana? A veces nosotros tenemos que ser solución, hay muchas necesidades y tenemos que ser como estas mujeres virtuosas, esta Abigail, sus virtudes, por eso enamoró tanto porque su hablar fue lleno de las virtudes de una mujer virtuosa. Su hablar fue ungido. Entonces nosotros hoy tenemos que tener ese precioso hablar. Porque, hermana, las palabras tienen poder. Entonces tenemos que tener cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Hermana, como estas palabras negativas que a veces nosotros decimos a nuestros hijos, yo te lo dije, tú si eres bruto, siempre haciendo lo mismo. Hermana, no, hoy nosotros tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Porque las palabras tienen poder. Tenemos que tener mucho cuidado. Siempre tenemos que tener un miro recto al Espíritu. Que antes que salgan sean palabras edificantes, palabras llenas de bendición, palabras que vengan a liberar a los que están atados. No tenemos que tener cuidado con estos hablares negativos. Ya no podemos más hacer. En esta noche nos arrepentimos y en un pasado nosotros todavía estábamos tomando estos lenguajes. Yo te lo dije, tú si eres bruto. Yo sabía siempre haciendo lo mismo. Pero, oh Señor Jesús, hoy, en esta noche, hermana, tenemos que pedirle perdón al Señor si hemos utilizado estos hablares. Porque las palabras tienen poder. Gracias al Señor que me dice Job 13, hermano. Hay un versículo donde
donde podemos pensar el hablar de Dios. Dice que las palabras con sabiduría tienen que salir de nuestra boca y con poder, porque las palabras que salen de nuestra boca deben de ser para edificar a los que nos rodean, palabras edificantes. Siempre tenemos que tener ese hablar edificante de nuestra boca. Dice que la manera que nosotros hablemos la palabra llenas del Espíritu edifican para buenas obras, para palabras que edifican a muchas personas que son ignorantes. Y nosotros hoy tenemos la luz que está en la palabra. Hoy nosotros tenemos esa luz, hermana. Entonces nosotros hoy no podemos tener esos lenguajes llenos de atadura, llenos de negativismo. No, tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que salen de nuestra boca, porque hoy nosotros necesitamos ser edificadas y edificar a todos los que están a nuestro entorno. Cada palabra que tu voz habla de lo que lleva dentro de tu corazón. Así que, hermana, mucho cuidado con lo que dices. Nosotros hoy no podemos mal hablar de nadie, mal hablar de ningún hermano, de ningún hijo de un hermano. Hermana, por muchos errores que nosotros veamos, no debemos mal hablar. Hoy nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo que de la abundancia del corazón, dice la palabra, habla nuestra boca. Entonces, hoy que debe estar en mi corazón el Cristo lleno de bendición para bendecir. En mi corazón debe sentir amor. En mi corazón debe sentir, hermana, debe sentir compasión. En mi corazón no debe de estar lleno de cosas negativas, porque todo lo que habla, expulsa nuestras palabras, eso haga la cuestión. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Hoy tenemos que ser bendición. Nuestra boca debe abrirse para bendecir, para amar, para corregir, siempre estar en la presencia de Dios, orando, clamando. Señor, que mi boca siempre se abra para bendecir, para corregir a mis hijos en bendición y victoria. No lanzar palabras negativas, porque, hermana, siempre lo que está en nuestro corazón habla la boca. Si en mi corazón hay abundante amor, de incluso habla mi boca. Si en mi corazón hay palabras negativas, habla palabras que se nos salen, hermano, del viejo hombre, ¿no? Ya, hermana, tenemos que sacrificar todo eso. Nosotros no podemos estar lanzando palabras que lleven negativismo, que hacen, no, palabras de liberación. Si nosotros decimos, hoy derrama tu bendición, de Dios, en la familia, por decir un apellido, García, Martínez, aleluya, eso se hace una realidad, porque las palabras tienen poder. Gracias porque el Señor siempre nos está trayendo estas palabras, estas crónicas, en su palabra para que nosotros la pongamos en práctica. Pongamos en práctica la palabra, mi hermano, porque esta palabra se hace una realidad. Cada día que nosotros la pongamos en práctica, ella hace su efecto. Gloria al Señor. Gracias al Señor, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotras como mujeres virtuosas, mujeres que aman la obra del Señor. Cambiemos, que siempre nuestros labios pronuncien bendición, nuestra boca se abra para cada día ser amable, cada día, Señor Jesús, corregir lo que nosotros hoy nos estorba, quitarle. Señor, gracias por tu rica palabra de hoy, que nuestro corazón siempre esté lleno de compasión, mi hermana, porque nadie quiere sufrir en este tiempo. Nosotros siempre queremos lo mejor y lo mejor. Entonces, utilicemos nuestra boca para bendecir, utilicemos nuestros labios para edificar, palabras edificantes. Gracias al Señor por su palabra en esta noche,
que somos edificados a través de ella. Gracias, hermana, porque hoy yo puedo proclamar y puedo testificar delante de ustedes que cada día que yo oro por mis hermanas aquí en el altar de oración, hemos visto el respaldo del Señor. Hemos orado por empleo, el Señor lo ha dado. Hemos orado por casa, hermana. Ayer el testimonio de mi hermana Carmelina, que vive en Barranco de Loba. Nosotros oramos en este altar, Señor, este año una casa para mi hermana. Señor, en tu nombre, mira ellos cómo sufren. Señor, que vienen de allá de Barranco de Loba a buscar hospedaje aquí en Cartagena. Señor, dale su casa propia. Ayer le entregaron, hermana, la llamaron a ella y ella vino contenta de Barranco acá, diciendo, hermana Eli, gloria al Señor, nos llamaron que no van a entregar la casa por allá por la terminal. Hermana, gloria al Señor, todo lo que sale de nuestra boca debe ser para bendecir, para edificar, para ser prosperado. Gloria al Señor. Por eso hoy debemos ser estas hermanas virtuosas, estas mujeres virtuosas que llevan a cabo la bendición del Señor a todos a la iglesia. Hermana, esto es lo que el Señor quiere, que sea edificadora del cuerpo, que nosotros no haya palabras que hacen, sino palabras de bendición, palabras de bendición, hermano. Ese es el anhelo del Señor. Gracias al Señor por su rica palabra. Gracias al Señor que hoy podemos disfrutar lo que Él en su palabra habla. Yo cada día disfruto, Señor, por tus palabras serás condenado. No podemos condenar. Señor, hoy no podemos condenar a nadie, porque necesitamos predicar tu palabra, que muchas personas lleguen. Debemos ser como esta Abigail, hermano. Esta mujer, cómo salvó a los hombres de su casa, Señor Jesús, por usar ese hablar tan lindo, ese hablar que cautivó a este rey. Hermana, hoy debemos ser estas mujeres como Abigail, mujeres que hablen con sabiduría. Aleluya. Ese es hoy el encargo que hermana querida, hermana preciosa, le comparte. Como en la crónica también, hermana, que dice, hay aquí una pregunta que dice, ¿cómo ha sido tu hablar? Tus palabras han calmado, agitado a las personas. Lo que dices ha llevado consuelo y esperanza a las personas. Tu hablar ha sido dulce o amable, ha sido una bendición o un problema en la vida de las personas que te conocen. Necesitamos ser como esta Abigail, no dejarnos llevar, hermana, por las emociones, sino ser una mujer calmada en nuestro hablar, que edifiquen a los que nos rodean. Eso es lo que el Señor hoy anhela de nosotros, ser estas Abigail en estos tiempos difíciles, en estos tiempos necesitamos avanzar. Gloria al Señor, que cada palabra que sale de nuestra boca sea para edificación. Gloria al Señor. Hoy necesitamos ser estas mujeres que avancen en la obra del Señor. Prediquemos el Evangelio por amor. Oh Señor Jesús, que permitamos que la voz del Espíritu purifique nuestras palabras, que salgan de nuestras bocas antes que las pronunciemos. Que hoy sean para edificación del cuerpo del Señor. Aleluya, hermana. Gracias al Señor, porque hoy podemos ser estas mujeres llenas de valor, estas mujeres pacificadoras, dignas de confianza. Que todo el que se acerque a nosotras sea con una bendición, hermana, que quiera recibir. Porque a veces personas que no se llegan con libertad a ciertas hermanas, porque no sienten esa confianza. Hermana, hoy podemos sentirnos como estas Abigail, hermanas pacificadoras, hermanas que sean dignas de confianza para ayudar a otras hermanas que tienen problemas, situaciones con sus hijos, con sus esposos.
hermanas que tienen problemas familiares, pero gracias que el Señor cuenta con nosotros. El Señor hoy quiere que nosotros seamos estas Abigail, mujeres guerreras, mujeres que tengan unos hablares asertivos, llenos de espíritu, llenos de ser libres y victoriosas en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias al Señor por la palabra en esta noche. Gracias porque yo quiero leerles el versículo en Juan 17. Dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Hermana, gracias, Señor, porque la palabra, cada palabra que sale en nuestra boca debe ser llena de verdad, no llena de engaño, de mentiras. No debemos hablar con mentiras, no debemos andar diciendo, discutiendo, averiguando, ¿no, hermano? Debemos ser estas mujeres virtuosas, que hablemos con sabiduría, que hablemos la palabra con denuedo, llena de espíritu, llena de fortaleza para las hermanas que están pasando por situaciones económicas, seculares, familiares. Debemos ser estas Abigail llenas de confianza para ayudar a otras hermanas. Oh Señor Jesús, gracias por tu rica palabra. Hoy nosotros tenemos que tomar este encargo de ser estas mujeres que podamos guiar a otras hermanas. Oh Señor Jesús, gracias, hermanas de confianza con la que podemos contar con cualquiera que sea nuestra situación. Que podamos tener esa confianza de tener una comunión con las hermanas, nuestras hermanas, cuando estamos pasando situaciones de adversidades que nunca dejan de presentarse, pero nosotros estamos confiadas que hoy contamos con nuestras hermanas que son pacificadoras, estas hermanas que siempre están laborando el incienso, quemando incienso todos los días delante del Señor, que tienen un depósito, mi hermana querida, un depósito precioso para dar. La honra y la gloria se la damos al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Hoy necesitamos ser estas Abigail que se paren en la brecha, que cautivemos, Señor Jesús, cautivemos a las personas para ganarlas para el Señor, como lo hizo Abigail con el rey David, que la cautivó, él se admiró de su hablar. La gloria sea para el Señor. Aleluya. Gracias, hermana, por esta bendición preciosa que el Señor me ha dado. Hoy quiero yo ser esta Abigail, parada en la brecha. Aleluya. Gracias, hermana Erlis, por su participación, por compartirnos esa porción tan rica y tan disfrutable. Bendito sea el Señor, porque Él nos viene a seguir hablando acerca del poder de la palabra. Y para esto yo quiero leer para ustedes lo que dice la epístola de Santiago, capítulo 3, versículos 1 al 10. Quiero leer para usted. Dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno.
porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Miren estas palabras del apóstol Santiago. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Palabra de Dios, gracias al Señor, porque, amadas hermanas, en esta noche el Señor nos viene a hablar del poder que tienen nuestras palabras. En la naturaleza, nosotros somos privilegiados por poder hablar. El Señor nos dio el don del habla. No se lo dio a los animales, ni se lo dio a las máquinas, se lo dio al hombre. Como bien sabemos, el hombre es la creación especial de Dios. Pero hay un miembro de nuestro cuerpo que es considerado muy grave cuando no lo sabemos manejar, cuando le damos un mal uso. Nosotros sabemos que todo lo que se le dé un mal uso va a tener malas consecuencias. Y hoy el Señor nos viene a hablar de que nosotras, como hijas de Dios cristianas, necesitamos tener un hablar adecuado, correcto. Y como hijas de Dios, tenemos algo que las personas nos identifican por nuestro hablar. Cuando nosotras estamos fuera de la casa, en el empleo, entre las amigas, en un centro comercial, en un restaurante, las personas inmediatamente les llama la atención, no solamente por el hablar, sino por el vestir. Hay algo que identifica a ese cristiano, a esa cristiana, y ese es el hablar. Las palabras que salen, amada hermana, de nuestra boca deben ser palabras de amor, deben ser palabras que lleven mucha mesura, mucha sabiduría. Santiago se preocupaba en ese tiempo que él escribió esta epístola. ¿Por qué? Porque él decía que en esa época muchos hermanos tenían un hablar muy desmesurado, no eran cuidadosos para hablar. Entonces, él en su epístola aconseja a los hermanos a que sean tardos para hablar, o sea, no precipitarse para juzgar, ya no precipitarse para hacer cosas que Dios no le había mandado. También el apóstol Santiago aconseja a los hermanos a frenar su lengua, o sea, a dominarla, es decir, no dejarse llevar o influenciar por el hablar precipitado. Y también dejar de ofender, porque muchas veces en ese tiempo los hermanos, por carecer de madurez espiritual, se ofendían los unos a los otros. Pero hoy nosotros hemos avanzado en el Señor, gracias a su misericordia. Necesitamos no seguir el mismo ejemplo que los hermanos en la epístola de Santiago 3 tenían. Ellos tenían este problema con relación al hablar. Y por eso el apóstol Santiago, él comparaba que es más fácil dominar a las bestias y a las máquinas que dominar la lengua, que es un miembro pequeñito, como lo dice el versículo 3. El versículo 3 dice que he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Eso es cierto. ¿Cómo no domar? ¿Cómo no dominar, amadas hermanas, sierva del Dios Altísimo, este miembro llamado lengua? Sí podemos, amadas hermanas. ¿Por qué podemos dominar, frenar? Porque en nosotros está el Espíritu, y el Espíritu es el que nos lleva a regular nuestro hablar. Tenemos que de nuestra boca tener palabras de bendición, como nos decía nuestra hermana Erly.
La hermana Erly nos decía que nuestro hablar debe ser de bendición, más no de maldición. Muchas veces, amadas hermanas, nosotras atamos a las personas con nuestro hablar negativo. Cuando a veces les decimos a ella unos calificativos, entre comillas, muy groseros, bruto, palabras bien agresivas, estamos atando a esa persona. Casi siempre nosotros tenemos este tipo de hablares con nuestra familia. Pero Dios hoy, amada hermana, nos está llamando a que tenemos que salir de ese hablar negativo, porque las palabras tienen poder. Entonces, nosotras como hijas de Dios necesitamos, hermana, tener un hablar muy santificado, tener un hablar que agrade a Dios, que sea testimonio a los que nos rodean. Con una sola palabra, hermana, pronunciada en menos de un segundo, podemos encender un gran bosque, eso es cierto. ¿Por qué? Porque si estamos llenas de ira, decimos una palabra ofensiva, hermana, dañamos inmediatamente a la otra persona. La otra persona inmediatamente, ella queda resentida, queda dolida. ¿Por qué? Por la palabra negativa que nosotros hablamos en contra de ella. Parece algo increíble, pero sí es cierto, hermana, cuando nosotros hablamos negativo de una persona o resaltamos lo negativo de ella, estamos atándola, estamos condenando. Las palabras tienen poder. Recordemos que cuando el Señor Dios hizo los cielos y la tierra, Él lo hizo con el poder de su palabra. Al único que no hizo con el poder de su palabra fue al hombre. Él hizo los cielos, la tierra, recordemos, con la palabra. Y cuando Él habló, ¿qué sucedió? Las palabras tuvieron poder y se hizo el cielo, ¿verdad? Las plantas, se hizo la luz, la creación con el poder de la palabra. Igualmente nosotras estamos llamadas a tomar control de nuestras palabras. Vemos también que el hablar negativo contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Esto lo vemos en el versículo 6. Así es realmente una palabra negativa, hermana, que podamos decir hacia una persona, estamos llevándola al punto que esa persona se pueda enfermar, le pueda dar una depresión, le pueda dar un infarto. ¿Por qué? Porque esa persona le ha prestado atención, ha tomado esas palabras negativas como algo real, le ha prestado tanta importancia que ha sido dañada e influenciada por nuestro hablar negativo. Entonces necesitamos tener mucho cuidado, hermana. Necesitamos en el nombre del Señor corregirnos en nuestro hablar. Que hoy sea la oportunidad para nosotros considerar delante de Dios cómo hablamos a nuestros hijos, a nuestros esposos y a los hermanos. Son 3 esferas, hermana, en las cuales nosotros nos movemos y que necesitamos ser muy cuidadosas. Nuestro hablar debe ser con mucho respeto. Ya, hermana, ¿cómo está? Ya, no decirle de pronto palabras ofensivas, ya, palabras hirientes, sino con mucha mesura, como con porte de una mujer de Dios, como una mujer virtuosa. Necesitamos hablar a las demás. Lo que sale de mi boca, hermana, eso muestra lo que hay en mi corazón. Si yo hablo amargura, eso indica la condición de mi corazón. Cuando yo me quejo, cuando yo critico, estoy mostrando mi condición. Una condición, hermana, de muerte, y que yo necesito salir pronto de ella, huir de esa situación, tratar esto con el Señor. El único que puede transformar nuestro hablar es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos conoce y sabe cuáles son nuestras debilidades. Muchas de nosotras, muchas veces, tenemos ira cuando nuestros hijos nos desobedecen y le alzamos la voz, les gritamos, los ofendemos, les decimos palabras hirientes. Hermana, pero tenga mucho cuidado porque usted está atando a su hijo. Está haciendo que su hijo
pueda caer, hermana, en una depresión y en última instancia se vaya de su casa o se torne rebelde. ¿Por qué? Por el hablar suyo, por el hablar negativo que usted está dándole a él con sus palabras. Entonces es necesario, hermana, que nos arrepintamos delante de Dios. Hoy es una oportunidad para que le pidamos perdón al Señor Espíritu, porque hay mucho que pedir, hermana, perdón. Muchas veces nosotras hemos ofendido y nuestra conciencia ha quedado completamente cauterizada, que nada nos alumbra, nada nos inquieta. Y resulta que han quedado personas heridas por nuestras palabras. Entonces, hoy necesitamos ir a la presencia del Señor, pedirle perdón, hermana, y restituir toda palabra ofensiva que hayamos dicho de las demás personas. Sea en presencia de testigos o no, es necesario, hermanas, ir a esa persona y pedirle perdón por las palabras ofensivas, hirientes, o una calumnia, o un chisme, por cualquier circunstancia, hermana, necesitamos tratar de tener paz con las demás personas, con nuestra familia, con los hermanos y con la sociedad. También las palabras tienen tal poder que ellas llegan a ser un ungüento para el alma. Cuando nosotros bendecimos al Señor y a su creación, pero a la vez, cuando nosotras, estas palabras se pueden tornar un veneno cuando se utiliza para maldecir a los hombres y al resto de la creación. Miren este punto, hermana, el punto 4. Santiago hablaba de que de nuestra boca sale la bendición y a la vez la maldición. Pero nosotras hoy tenemos al Señor y necesitamos ser muy cuidadosas en cuanto a lo que hablamos. Debemos bendecir, buenos días. Bendecir no solamente, hermana, es decir Dios te bendiga. Bendecir es desear cosas buenas para el prójimo, para el hijo, para el esposo. Ya, ¿cómo está? Y te quedó ese vestido bonito. Hoy te ves hermosa. Ya, esas palabras, hermanas, son de bendición. Adelante, lo estás haciendo muy bien, te felicito. Esas son palabras de bendición. Recordemos, bendecir no es Dios te bendiga, sino bendecir es bien hablar de la persona. Ya, desearle lo mejor. Feliz viaje, Dios prospere ese viaje. Hermana, te va a ir bien en ese viaje. El Señor va a prosperar ese viaje, te va a ir bien en el empleo, en esa entrevista. Eso es bendecir. Entonces, nosotras estamos llamadas a bendecir, más no maldecir. Maldecir tampoco es decir, maldito, maldito tú, maldito. No, eso no es maldecir. Maldecir es cuando yo hablo mal a los hombres, cuando yo los ofendo, cuando yo los insulto, cuando los critico, cuando murmuro de ellos, aun cuando calumnio o hago chisme hacia los hombres, eso es maldecir. Estoy mal hablando de una persona, ¿ya? Entonces necesitamos, hermanas, corregirnos, ir pronto, hermanas, y corregir este hablar. Lavarnos con la sangre preciosa de Cristo y que de esta boca no salga más palabras de maldición, sino de bendición, porque Dios nos ha llamado a bendecir. Yo cuando escuché este asunto, hermana, de bendecir, yo lo agarré, ¿saben? Y mi vida cambió bastante. ¿Por qué? Porque yo vi la importancia del poder de las palabras y cuando uno bendice, hermana, eso es como un boomerang. Él llega a la persona, pero se regresa. Entonces, si tú bendices a una persona, esa bendición inmediatamente se retorna a ti. Si tú maldices, esa maldición llega a esa persona y ella se regresa a ti. Entonces, ¿qué es preferible, amadas hermanas? ¿Maldecir o bendecir? Yo escojo bendecir, que es lo mejor. Es para lo cual el Señor nos ha llamado. Entonces, gracias al Señor porque Él nos está descubriendo un área que es la debilidad de nosotras las mujeres, cuando no damos un uso adecuado a las palabras. Y necesitamos, hermana,
considerar que las palabras tienen poder. Entonces, vamos a ver ahora cómo hablar en forma positiva. Ya vimos que las palabras tienen poder, pero nosotras elegimos escoger tener un hablar de bendición, más no de maldición. Ahora vamos a ver de qué manera, de qué forma yo voy a tener un hablar positivo. Estos son unos aspectos que nos van a ayudar a todas nosotras a hablar de una manera positiva. Cuando hablamos en forma positiva, nosotros siempre debemos decir la verdad. Eso sí es cierto, hermana. No busquemos excusas para decir o tapar la verdad. Ya, la queremos disfrazar. Y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor nos ha llamado siempre a decir la verdad, así sea que nosotros asumamos las consecuencias. Es preferible asumir la verdad. Recordemos que el Señor murió por la verdad. Fue crucificado porque a Él se le tuvo por ateo, porque él decía que Él era el Cristo. Y por Él decir la verdad, Él fue crucificado. Él fue a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces nosotras necesitamos hablar siempre con la verdad. Hermana, no disfracemos la verdad. Seamos sinceras siempre. Hermana, no pude, discúlpeme. Esa es otra palabra, hermana, que debemos usar. Si yo no puedo cumplir, digamos, un compromiso, hermana, discúlpeme, no pude. Hermana, discúlpeme, se me olvidó llamarla. Por ponerles unos ejemplos ya, pero nunca disfrace la verdad o diga excusa. Lo mejor, diga lo que sucedió y será bien entendida y será comprendida. Otro aspecto importante es que nosotros debemos utilizar nuestra lengua para edificar al creyente. ¿Cómo edificamos a un creyente? Compartiéndoles la palabra, siendo testimonio para ellos, llevándolos a crecer, a madurar para que ellos sean vencedores, pastoreándolos. Eso es edificar a un creyente, darle las herramientas para que ellos puedan ser edificados y así ellos puedan también edificar a otros, así como estamos haciendo nosotras aquí a través de estas crónicas. Todas estamos siendo edificadas, ¿verdad? Para edificar a otras mujeres. Eso es utilizar la lengua para edificar. También nosotras necesitamos llevar palabra de aliento a las demás. ¿Cómo así llevar palabra de aliento a los demás cuando están afligidos? Bueno, oramos por ellos y les decimos, te vas a sanar, confía en el Señor, Dios va a hacer la obra. Ya nunca desanimemos a esa persona, hermana, porque la vamos a hacer que esa persona se muera antes de que le llegue la hora. Ya necesitamos siempre levantar el ánimo, la moral de la persona que está pasando por una aflicción o la persona que está enferma o que tiene un problema. Necesitamos siempre tener palabras de aliento, no palabras de desánimo. Es que tú tienes la culpa, yo te lo dije. Ahí estamos atando, recordemos. Vamos a revertir nuestras palabras negativas por palabras positivas. ¿Oyeron? Vamos a borrar de nuestro vocabulario las palabras negativas y vamos a tornarlas en positivas. Necesitamos también estimular a los hermanos a que ellos se vuelvan a los caminos de la fe. Cuando un hermano se aparta, deja de reunirse, necesitamos animar a ese hermano o hermana a que nuevamente se reúna, nuevamente empiece a leer la palabra, a orar, que lleve un vivir de iglesia, que es lo que el Señor desea. También es necesario, hermana, que nosotros utilicemos nuestra lengua para glorificar a Dios. Esto sí es precioso. Es necesario que lo hagamos. En vez de quejarnos, hermana, en vez de tener una quejabanza, tengamos una alabanza. A mí me gusta más la alabanza que la quejabanza. Aunque yo esté pasando por situaciones, Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús, te glorifico, bendito eres tú. Cuando quiera venir, hermana, digamos, la ira, un resentimiento, un enojo, Señor Jesús, empecemos a invocar, hermana. Recordemos que el invocar
rompe cadenas, rompe ataduras. Ya, coloquemos una alabanza, empecemos a glorificar a Dios cuando las cosas de pronto no nos salen como queremos. Gracias, Señor, te glorifico, tú eres bendito, Señor, te amo. Ya, eso es glorificar al Señor. También nosotros necesitamos tener un hablar positivo cuando oramos. El acto de orar desarrolla en nosotras una fluidez para hablar de manera positiva, porque así es, cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia, necesitamos ir con palabras positivas de bendición, de fe. Entonces es necesario ejercitar esta lengua, esta boca, con palabras que tengan fe. Nuestra lengua también debe ser usada para pacificar, no para entrar en controversia con las demás personas, para discutir, para cuestionar, para decir a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo. No, vamos a buscar pacificar, traer armonía en la familia, en el empleo, entre las hermanas. Cuando haya diferencia, vamos a ser esas personas, esos árbitros que van a traer conciliación. Vamos a levantarnos como estas mujeres que concilian a las dos partes contrarias. ¿Para qué? Para que haya paz, para que haya armonía. Entonces también necesitamos con nuestra boca darle dirección a los que están extraviados, traerlos de vuelta al Señor, guiarlos. ¿Para qué? Para que ellos dejen, digamos, sus malos caminos. Si se trata de pronto de una persona inconversa, ya necesitamos ser muy mesurados, muy prudentes. Amadas hermanas, no condenemos a las personas. ¿Por qué? Porque inmediatamente la estamos atando, es para que sean unas personas infelices, unas personas que no vayan a progresar. Nosotras estamos llamadas, recordemos, a hacer bendición. ¿Y qué es lo que trae la bendición? Nuestra boca. Recordemos, las palabras tienen poder. Y en tu boca está el poder para bendecir. Y por último, nosotros cuando cantamos himnos y coros a Dios, esto lo debemos hacer con nuestra boca. No podemos, uno que es hijo de Dios, no puede estar hablando cosas negativas. Entonces, en la reunión, yo alabo al Señor, yo adoro al Señor y después entonces estoy peleando, discutiendo, maldiciendo, quejándome, murmurando, criticando, chismoseando. Entonces, esto es lo que el Señor no quiere. El Señor desea que nosotros siempre hablemos en forma positiva. Si ustedes recuerdan, el hablar del Señor siempre fue muy positivo. Lo positivo es lo que tiene vida. Ya. Dios te bendiga. Tú vas a ser una vencedora. Siempre creer, hermana, que lo que no ven nuestros ojos sí se va a llevar a cabo. Ya. De que el Señor es poderoso. Necesitamos crear con nuestras palabras, llamar las cosas que no son como si fuesen. Entonces, amada hermana, yo te animo, te invito a que tú crees, edifiques palabras positivas para tu familia, para tus hijos, tu esposo y para los hermanos de la iglesia. Realmente esto es precioso. Tú quieres ser bendecida, amada hermana, cambia tu hablar. Cambia tu hablar, hermana, y serás bendición para los demás y para ti. Recuerda el ejemplo del boomerang. Si tú bendices, también serás bendecida. Ya. Recordemos que lo que uno siembra recoge. Eso es una ley que tiene cumplimiento. Entonces, hermana, vamos a arrancar esa mala siembra que tuvimos en el pasado y vamos a tener una buena siembra. ¿Cómo la vamos a tener, hermana? Arrepintiéndonos. Número 1, vamos a arrepentirnos delante de la presencia del Señor y vamos luego a ir a las personas que hemos ofendido y pedirle perdón. Ya, pedirle perdón porque las ofendimos, porque las insultamos, porque las criticamos, las murmuramos. Ya, esto es un asunto que
necesitamos hacerlo, pero pronto, hermana, pronto, para que nuestras vidas sean fructíferas, sean prósperas, para que la bendición espiritual llegue a nuestro hogar, nuestras finanzas cambien, ya nuestra relación, hermana. Yo le doy gracias al Señor porque realmente este libro es precioso, cada vez más nos está perfeccionando, nos está llevando a ser esas mujeres que Dios quiere edificar para su obra, esas mujeres virtuosas. Entonces, bendito sea el Señor porque Él hoy nos ha hablado este tema precioso. Hoy nos ha hablado acerca de este tema precioso que nosotras hoy podemos disfrutar, que hoy nosotras podemos compartir. Entonces, yo invito a las hermanas que están aquí presentes a que compartan, hermanas. Queremos ser edificadas. Yo quiero ser edificada con el hablar de ustedes. Entonces, para esto les pido que activen su manito y podemos compartir. Son las 8 de la noche. ¿Quién comienza, hermana? Adelante, hermana Glinda. Manerlinda tiene el micrófono apagado. Disculpe, es que él se cierra. La esperanza de que hoy estamos en la vida de la iglesia. Dios nos ha llamado para estar en la vida de la iglesia donde estamos siendo perfeccionados,